Tras casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica, el reino nazarí de Granada resiste como el último bastión de Al-Ándalus. Tras casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica, el reino nazarí de Granada resiste como el último bastión de Al-Ándalus. En el año del Señor de 1491, la joya de la corona, la ciudad de Granada, se aferra a su existencia bajo la sombra vigilante de la Alhambra. Sus murallas, que un día fueron símbolo de un poder incontestable, ahora representan la frontera final de un mundo que se desvanece. Desde sus torreones, los vigías nazaríes observan con impotencia cómo un nuevo poder se ha instalado en La Vega, una ciudad de lona y madera que augura el fin de una era. La llanura que se extiende a los pies de Granada se ha transformado. Donde antes crecía el trigo, ahora florece un campamento militar sin precedentes. Es la ciudad de Santa Fe, erigida no con ladrillos, sino con la voluntad férrea de 2 monarcas, decididos a culminar una empresa de siglos. Desde este campamento, levantado expresamente para el asedio, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dirigieron la ofensiva final. No era solo un campamento, era una declaración de intenciones, una ciudad cristiana en el corazón del territorio enemigo, construida para perdurar hasta la rendición. Dentro de sus límites improvisados, la vida bulle con el ritmo marcial de la guerra. Miles de soldados, curtidos en 1000 batallas, afilan sus armas y entrenan sin descanso. El eco de los martillos de los herreros se mezcla con los rezos de los sacerdotes, mientras el humo de las cocinas de campaña se eleva hacia un cielo indiferente. En el centro de todo, en la tienda real, los mapas se despliegan sobre las mesas. Mensajeros entran y salen, llevando órdenes que sellarán el destino de la ciudad sitiada. La estrategia es clara, no un asalto sangriento, sino un cerco prolongado, implacable. Cortar los suministros, agotar al enemigo, dejar que el hambre y la desesperación hagan el trabajo de las espadas. Isabel y Fernando observan la silueta de la Alhambra en la distancia, sus rostros impasibles, sabedores de que la historia les ha reservado este momento. Los meses pasan y el cerco aprieta su lazo invisible alrededor de Granada. La guerra se convierte en una lenta agonía. Las catapultas cristianas lanzan sus proyectiles día y noche, no tanto para destruir las murallas como para quebrar el espíritu de sus defensores. El sonido sordo de los impactos se convierte en la banda sonora de la rendición. Dentro de la ciudad, la vida se ha vuelto una lucha por la supervivencia. Los mercados, antes rebosantes de productos exóticos, ahora están vacíos. El hambre se apodera de las calles y los rostros de los granadinos reflejan la escasez y la angustia. En las murallas, los soldados nazaríes, exhaustos y malnutridos, mantienen la vigilia con la mirada perdida, conscientes de que cada amanecer los acerca más a un final inevitable. En los suntuosos salones de la Alhambra, el último emir, Muhammad XII, conocido por los cristianos como Boabdil, camina solitario, rodeado de consejeros que ya no tienen consejos que dar. El joven monarca contempla su reino menguante. Sabía que el final era inevitable. La resistencia era ya un acto simbólico, un último gesto de dignidad antes de la capitulación. En las miradas de su corte no hay furia, solo una profunda y compartida resignación. El silencio en los palacios es más pesado que cualquier grito de batalla. Finalmente, la negociación se impone a las armas. El amanecer del 2 de enero de 1492 despunta frío y solemne, el día que cambiará la historia de la península para siempre. Una pequeña comitiva sale de Granada. A la cabeza, montado a caballo y vestido con ropas nobles pero austeras, cabalga Boabdil. En sus manos
no lleva una espada, sino las llaves de la ciudad, el símbolo de su rendición. En un lugar convenido junto al río Yenel, le esperan los reyes católicos, rodeados de su corte y los altos mandos de su ejército. El encuentro es grave, cargado de un respeto protocolario. No hay humillación, solo la constatación de un hecho histórico. Boabdil desmonta y se acerca a los monarcas. En un plano cercano, sus manos tiemblan ligeramente al entregar las llaves de plata. Fernando e Isabel las reciben con solemnidad, sin gestos de triunfalismo exagerado. El acuerdo se ha cumplido. Granada se rindió sin ser arrasada, evitando un baño de sangre. Así terminó la reconquista. Tras la ceremonia, las tropas cristianas comienzan a entrar en la ciudad de manera ordenada, tomando posesión de las fortalezas, mientras los estandartes de Castilla y Aragón se izan sobre las torres que durante siglos ondearon la bandera del Islam en el camino del exilio. Comienza Boabdil y su séquito abandonan para siempre la ciudad que fue su cuna y su tumba política. A medida que se alejan, la caravana asciende por una colina. Desde allí, desde un alto, en el camino que la historia recordará como el suspiro del moro, Boabdil se detiene, gira la cabeza y mira por última vez la Alhambra, recortada contra el cielo del atardecer. La vista de su palacio perdido, de la ciudad que ya no es suya, le rompe el corazón. Sus ojos se llenan de lágrimas silenciosas. En ese instante, todo el sonido se apaga. Solo se escucha el viento, que parece llevarse consigo los últimos vestigios de un reino. Nunca una pérdida fue tan silenciosa. A su lado cabalga su madre, la sultana Exa. Su rostro, endurecido por la adversidad y el orgullo, no muestra compasión, sino el acero de quien no acepta la derrota. Al ver las lágrimas de su hijo, su voz resuena, cortante y eterna, en el silencio de la sierra. Llora como mujer, lo que no supiste defender. Como hombre, Boabdil, incapaz de responder, baja la cabeza, completamente roto por dentro. Las palabras de su madre son la última estocada, más dolorosa que la pérdida de su reino. Son el epitafio de su legado. El sol se pone sobre Granada. La luz dorada baña los muros de la Alhambra, que ahora luce los estandartes de sus nuevos señores. La ciudad, silenciosa, asimila el cambio de era. La historia ha pasado una de sus páginas más trascendentales. Una cultura se retira para dar paso a otra. En la península ibérica, el medievo ha terminado, comienza la Edad Moderna. Un nuevo mundo está a punto de nacer. La nueva era comienza. Un mundo nuevo acaba de nacer. En las brumas del amanecer, la Alhambra se erigía como el último bastión del reino nazarí. Granada no era solo una ciudad, era un faro de civilización, un lugar donde las ciencias, las artes y el comercio florecían en una sinfonía de culturas. Por sus mercados bulliciosos transitaban sedas, especias y conocimientos. Sabios musulmanes, judíos y cristianos compartían ideas, debatiendo bajo los arcos de patios perfumados. Las acequias llevaban vida a jardines que parecían susurrar poemas al viento, mientras la música andalusí llenaba el aire. Dentro de la Alhambra, en su máximo esplendor, cada azulejo, cada caligrafía contaba la historia de una sociedad avanzada, tolerante y culta. Granada era el corazón palpitante de Al-Ándalus, un tesoro de refinamiento y sabiduría que el resto de Europa apenas podía imaginar. Era un mundo vibrante, a punto de enfrentarse a su destino, pero el viento de la historia soplaba con fuerza desde el norte. El asedio final a Granada fue implacable. Mes tras mes, las tropas cristianas estrecharon el cerco, ahogando lentamente la ciudad que una vez fue el epicentro del saber. La resistencia fue heroica, pero la rendición inevitable. El 2 de enero de 1492, Muhammad XII
conocido como Boabdil, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Este acto simbólico no solo representaba la caída de una ciudad, sino el fin de casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. Las crónicas cuentan que Isabel y Fernando entraron en la ciudad no con la algarabía de la victoria, sino con un silencio solemne que pesaba en las calles. El momento culminante, cargado de un simbolismo abrumador, llegó cuando la cruz cristiana fue izada en lo alto de la Torre de la Vela de la Alhambra, sustituyendo al estandarte nazarí. Un mundo se extinguía mientras otro imponía su amanecer. El eco del adán, la llamada a la oración musulmana, se apagaba para siempre. Con la nueva autoridad llegaron nuevas leyes y con ellas una profunda transformación política, religiosa y social. Las capitulaciones de Granada, el Tratado de Rendición, prometían inicialmente el respeto a las costumbres, la religión y las propiedades de los musulmanes granadinos. Pero estas promesas, escritas en papel, pronto fueron arrastradas por la corriente de la unificación religiosa. Lo que empezó como un compromiso de convivencia se convirtió rápidamente en una imposición. Las mezquitas, centros de la vida espiritual y comunitaria, comenzaron a ser consagradas como iglesias. En las plazas públicas, los edictos proclamados por funcionarios castellanos dictaban nuevas normas de comportamiento. Clérigos y administradores llegaron para establecer un nuevo orden, uno que no dejaba espacio para la diversidad del pasado. Uno de los actos más devastadores fue la quema de libros árabes en la plaza de Bibrombla, una hoguera que consumió siglos de conocimiento en ciencia, filosofía y literatura. La cristianización forzada había comenzado y la promesa de tolerancia se desvanecía en el humo de los manuscritos quemados. Para los habitantes de Granada, la vida cambió de una forma que nunca hubieran imaginado. La conquista no fue solo un cambio de gobernantes, fue una fractura en el alma de la vida cotidiana. Los mudéjares, musulmanes que permanecieron en territorio cristiano, vieron cómo sus tradiciones eran marginadas y finalmente prohibidas. Los judíos, que habían sido una parte integral de la vibrante cultura granadina, se enfrentaron a un ultimátum brutal con el edicto de Granada en conversión o exilio. En pocos meses, miles de familias judías tuvieron que abandonar sus hogares, llevándose solo lo que podían cargar, dejando atrás siglos de historia. Los moriscos, descendientes de musulmanes convertidos a la fuerza, vivían una existencia dual, practicando el cristianismo en público mientras ocultaban desesperadamente su cultura, su idioma y su fe en la intimidad de sus hogares. El miedo se convirtió en un compañero constante. Las nuevas costumbres, los nuevos rezos, la nueva forma de vestir, todo era una imposición que buscaba borrar la identidad que una vez los definió. Fue un tiempo de pérdida, de adaptación forzada y de una resistencia silenciosa que latía bajo la superficie de la nueva sociedad. La ciudad misma comenzó a cambiar de piel. Sobre los cimientos andalucíes, una nueva Granada cristiana empezó a levantarse, transformando el paisaje urbano y cultural de manera irreversible. Donde antes había mezquitas, se iniciaron las obras de imponentes iglesias. La construcción de la majestuosa catedral de Granada sobre el solar de la antigua Mezquita Mayor fue el símbolo más potente de esta superposición. Palacios renacentistas, con sus líneas rectas y su sobriedad clásica, comenzaron a aparecer junto a las delicadas filigranas de la arquitectura nazarí. La vestimenta, la música, las festividades, todo se tiñó del nuevo orden. Las coloridas chilabas dieron paso a las ropas castellanas y las procesiones religiosas católicas reemplazaron las celebraciones de la antigua fe. Sin embargo, el pasado no desapareció por completo. Se transformó, se ocultó, resistiendo en silencio en la estructura de las calles,
en los patios secretos y en la memoria de la gente. Granada se convertía en un palimpsesto, una ciudad escrita sobre otra. Hoy, caminar por Granada es caminar a través de la historia. Es un viaje a un cruce de civilizaciones, una ciudad marcada para siempre por el encuentro y el conflicto que la definieron en 1492. Aquí el legado de Hollandoles y la impronta del Renacimiento cristiano no se anulan, sino que dialogan en una extraña y hermosa armonía. Se puede ver en la mezcla de estilos arquitectónicos, donde un arco de herradura musulmán sostiene un balcón renacentista. Se siente al perderse por las laberínticas y encaladas calles del Albaicín, donde cada rincón parece susurrar historias de un tiempo pasado. Los detalles árabes, las celosías, los patios con fuentes persisten como testigos mudos de una herencia que se niega a morir. En las miradas de los granadinos de hoy se puede percibir el reflejo de esa compleja identidad, forjada en la unión y la fractura, en la pérdida y la reinvención. La identidad granadina nació de este choque de mundos, y es precisamente esa dualidad la que le otorga su fascinante y melancólica belleza. Granada cambió para siempre. De la conquista nació una ciudad nueva, pero su alma, forjada por siglos de esplendor y de dolor, aún habla a quien sabe escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para descubrir más historias como esta.